Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del vanguardismo peruano. Vamos a ver cómo se origina antes que todo la corriente del vanguardismo. Esta corriente del vanguardismo se va a originar en Europa en la primera década del siglo XX y va a surgir como reacción a todo el pasado y la tradición artística anterior. O sea, va a reaccionar contra lo que es el arte pasado, ese modernismo, ese simbolismo que estaba de moda ya en Europa. El término vanguardismo agrupa un conjunto de tendencias conocidas como ismos, como por ejemplo dadaísmo, surrealismo, creacionismo, etcétera, y expresándose principalmente en lo que es la pintura, como podemos ver aquí, y también en la literatura. Aquí observamos, mira, este es el arte surrealista en la pintura. Aquí podemos ver el arte vanguardista en la literatura. Destacan sobre todo el surrealismo con André Breton, el futurismo con Marinetti, el dadaísmo fundado por Tristan Tzara, y el vanguardismo. En esa corriente va a existir un afán de innovación, o sea, va a haber una búsqueda de originalidad. Van a tratar de romper con todo ese arte pasado, van a de alguna forma renovar todo el arte. Entonces se dice que ser vanguardista es ser un rebelde, alguien que tiene que renovar algo, ¿sí? Ojo, el vanguardismo llega al Perú después de la Primera Guerra Mundial. A ver, entonces, ¿cómo se encontraba nuestro país en este contexto cuando llega el vanguardismo aquí al Perú? Bueno, tú sabes bien que la Primera Guerra Mundial se realizó en 1914. Entonces vamos a ver que esta corriente literaria llamada vanguardismo es la más radical revolución que va a sufrir el arte y la literatura en toda su historia. Y se va a dar alrededor de 1914, año en que comienza pues la Primera Guerra Mundial. También en el Perú vamos a ver que en esta etapa donde el vanguardismo va a tener su auge, corresponde al gobierno de Augusto B. Leguía, en que se da en el oncenio de Leguía en 1919 a 1930. También corresponde a los gobiernos de Sánchez Cerro y Benavides. En esta época también se da una dependencia del capital foráneo. Recuerda que, bueno, como Estados Unidos había participado en la Primera Guerra Mundial, como se comienza a alzar como una potencia y comienza a, como que a meterse en las economías de los demás países. También en el contexto histórico peruano vamos a ver que se va a dar la formación de lo que es la CGTP y la lucha por la jornada de las 8 horas, que el año pasado ha cumplido el centenario, ¿ya? También observamos que van a surgir dos grandes ideologías socialistas en el Perú. Tenemos el Partido Socialista Peruano, liderado por José Carlos Mariátegui en la Mauta, y también tenemos el Partido Aprista Peruano, liderado por Aya de la Torre. Entonces también se da, ¿no?, la preocupación por la reforma universitaria. Cabe mencionar que en los años de 1920 también surge lo que es el cine y la radio. O sea, el cine comienza pues a surgir, ¿no?, las primeras imágenes en movimiento. Se dice que en 1920 todos los hogares peruanos ya contaban con la radio. Se comienza ya un poquito a avanzar también la tecnología. Entonces todo eso influye en lo que es el vanguardismo. El vanguardismo en el Perú, bueno, el vanguardismo en forma general fue un movimiento de conjuntos artísticos que nacieron en Europa tras la posguerra, hacia la década del siglo XX, que surge como una violenta reacción con todo el arte, contra el arte pasado, ¿no es cierto? Porque a este arte los vanguardistas lo consideraron aburrido, tradicional y convencional. Aquí observamos que destacan en lo que es el expresionismo, perdón, a Bertolt Brecht, que escribe su obra El Manifiesto del Surrealismo, ¿ya? Y aquí vamos a ver otros poetas existencialistas, como son Albert Camus y Franz Kafka. Albert Camus escribió El extranjero y Franz Kafka en La Metamorfosis. Entonces, justamente esas corrientes literarias que he mencionado, el surrealismo y el existencialismo, van a tener un poco de influencia en el vanguardismo peruano.
Ahora, en el Perú, el vanguardismo reacciona contra todo lo tradicional y lo caduco. El vanguardismo aquí en el Perú va a romper los moldes literarios tradicionales. Aquí tenemos un ejemplo de un caligrama escrito por un escritor peruano vanguardista, Carlos Oquendo de Amat. Mira, aquí dice reclán, ¿no? Reclán. Entonces, él ha tomado esta moda del vanguardismo de Guillermo Apolinari, es el francés. Bueno, veamos que las características en el Perú que tuvo el vanguardismo en el Perú es que significó un cuestionamiento del arte y la sociedad, o sea, fue una revolución total en todas las formas de la expresión artística. Aquí podemos observar una forma de expresión artística. Se da una renovación total del lenguaje poético, se abandona la rima y la métrica y va a predominar lo que es el verso libre. O sea, ya no vamos a escribir poemas que tengan que terminar necesariamente en rimas. Entonces aquí el verso es libre. Se utiliza una nueva terminología, o sea, el vanguardismo va a incrementar palabras nuevas como la palabra trilce, que es la obra de Vallejo. También se da una preocupación por los problemas sociales de la época. Los vanguardistas se van a preocupar por los problemas sociales que engloban o que de alguna forma toman como eje al indígena y también a la pobreza. Tuvo influencia de algunos sismos europeos, en especial del surrealismo. Sin embargo, en nuestro país, el vanguardismo se dio de una forma genuina. A través de la figura de César Vallejo, el vanguardismo aquí se desarrolló de forma genuina, o sea, no fue una copia de Europa. Si bien es cierto, o sea, sí tomó ¿qué te puedo decir? Algunos moldes del vanguardismo europeo, aquí en el Perú también tuvo su propio desarrollo original, gracias a la figura de este notable poeta César Vallejo, que empezó, que el vanguardismo en el Perú dio inicio con su obra Trilce en el año de 1922. Tenemos a Juan Parra de Riego, que escribió Himnos del Cielo, Alberto Hidalgo, este arequipeño, que escribió Planoplia lírica y poemas simplistas. Aquí lo tenemos en la portada del libro. Tenemos a César Moro con La Tortuga Ecuestre, Xavier Abril, que escribió Hollywood. Tenemos Carlos Oquendo de Amat, este joven que escribió 5 metros de poemas. Debo indicarte que perdón, un momentito. Emilio Westenblanc con Las Ínsulas Extrañas. Bien, debo indicar que Carlos Oquendo de Amat, este poeta peruano perteneciente al vanguardismo, escribió algo curioso, o sea, sus 5 metros de poemas, en realidad pues se trataban de un acordeón hecho de papel, ¿no? Un acordeón que contenía todo lo que son sus poemas en formas de caligramas. Él utilizó bastante lo que son los caligramas. Esta obra que escribió medía 4 metros y pico, o sea, casi los 5, por eso que adoptó el título de 5 metros de poemas. Carlos Oquendo de Amat como que trató de imitar un poco el cine, o sea, todos los nuevos adelantos tecnológicos que estábamos viviendo por esa época. Hablemos de César Vallejo, que es el máximo representante de lo que es el vanguardismo en el Perú. Su nombre completo fue César Abraham Vallejo Mendoza. Nació en la ciudad de Santiago de Chuco en el año de 1892. Su familia y su pueblo en el ambiente rural lo marcaron profundamente. Sus poemas reviven continuamente su infancia allá en Santiago de Chuco. O sea, siempre tiene recuerdos nostálgicos. Aquí vemos que Vallejo fue el menor de 11 hermanos y creció en medio de una gran devoción cristiana, ya que sus abuelos eran sacerdotes y sus abuelas eran indígenas. Sus abuelos eran sacerdotes españoles y sus abuelas eran indígenas. Bien, vamos a ver que es justamente por ello que la familia tenía una gran devoción cristiana, lo cual provocó el deseo de su familia en que Vallejo se convirtiera en cura. Tal era la devoción cristiana que se levantaban muy temprano para poder orar. Desde las 5 o 6 de la mañana ya se encontraban orando. A Vallejo se le conoce también como el poeta del dolor metafísico. Él era un niño bastante aplicado, o sea, muy, muy inteligente. Tal es así que cuando terminó la primaria en Santiago de Chuco, pasó a estudiar la secundaria en la ciudad de Huamachuco. Y es así que al terminar de estudiar la secundaria, se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo en el año de 1913, pero sin embargo se tuvo que retirar de la universidad por carencias económicas
y empezó a trabajar junto a su padre. Todos sus hermanos veían que él era un alumno bastante aplicado y que sí podía, ¿no? Y es por eso que por eso lo apoyaban. Se dice que para poder trasladarse a Trujillo, desde Santiago de Chuco era un viaje que duró 4 días a caballo. En Trujillo se encontraba pues una élite aristocrática, ¿sí? Es así que en 1915, cuando ya él termina de sus estudios universitarios de letras y se gradúa con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, él continúa estudiando. Esta vez comienza a estudiar Derecho. Por esos años de universidad también frecuentaba a lo que se denominó el Grupo Norte. Este Grupo Norte estaba conformado por jóvenes escritores que más tarde serían grandes intelectuales. El, el director o prácticamente el que dirigía, ¿no?, este Grupo Norte era su amigo Antenor Orrego, y se encontraban muchas otras personalidades de renombre. Vallejo trabajó como profesor en el Colegio Barros y posteriormente en el Colegio Guadalupe allá en Trujillo. Se dice que sus colegas docentes pensaban que él era un loco porque como era bien callado, bien reservado y nunca hablaba, inclusive andaba con el cabello alborotado y frente a esto pues este Vallejo se mataba de risa, o sea, él se burlaba un poquito, ¿no?, de lo que pensaban de él. Aquí en el Colegio Guadalupe, Vallejo fue profesor de Ciro Alegría, nuestro más notable cuentista, novelista, perteneciente a la corriente del indigenismo. Aquí podemos ver que en los recuerdos de Ciro Alegría, él recuerda, ¿no?, que Vallejo era un profesor bastante bueno, bastante amable, y que también siempre era bastante, o sea, serio, ¿no? Pero había momentos en que se contagiaba de cierto entusiasmo, simulaba que leía su libro para poder hacer la requisa de caramelitos que los alumnos comían en el salón, lo cual estaba prohibido. Entonces él, como todo un detective, se ponía a leer con sus libros, así analizando discretamente a los alumnos para hacer la requisa de esos caramelitos. Y en su forma juguetona de hacer ese tipo de requisas, los niños también reían con él. A ver, posteriormente, en el año de 1918, César Vallejo se traslada a la ciudad de Lima. Ahí entabla amistad con las grandes figuras, pues, de esa época. O sea, en esa época, pues, de verdad que Vallejo se codió con los más grandes literatos peruanos, entre ellos Abraham Valdelomar. El poeta, el escritor Abraham Valdelomar se paseaba junto con Vallejo por el Jirón de la Unión. Abraham Valdelomar de inmediato vio, ¿no?, la habilidad de Vallejo, descubrió pues que estaba junto a un genio. Tal es así que, bueno, me olvidé contarte, pero en el Grupo Norte, cuando falleció Rubén Darío, Antenor Orrego dijo, habrá muerto, ha muerto un gran poeta, pero sin embargo ha nacido otro, en alusión a Vallejo. Entonces, Abraham Valdelomar también reconoció esas dotes de Vallejo, o sea, ese genio que tenía Vallejo para poder escribir. Es más, Abraham Valdelomar dijo que mencionó en alguna oportunidad que se había dado un mal uso de la palabra poeta, ya que Vallejo era un poeta en la más notable acepción de la palabra. Vallejo también visitó al poeta José María Eguren en su casa de Barranco, o sea, Vallejo también lo admiraba bastante. Y Eguren inclusive mencionó que sus versos me han parecido admirables por su riqueza y musicalidad imaginativa y por la presencia, ¿no?, del dolor. Eguren y Vallejo, imagínense, ¿no?, cómo será presenciar una conversación entre los dos más grandes poetas peruanos. Vallejo también frecuentó al gran maestro, a Manuel González Prada. En ese tiempo también estaba vivo todavía Ricardo Palma, entonces era un mundo donde se codiaba Vallejo con los grandes de la literatura. También uno de los entrañables amigos de Vallejo era José Carlos Mariátegui, en La Mauta. Bueno, en 1919 aparece Los Heraldos Negros, a pesar de que él ya lo había publicado un año antes. Aquí es donde recién comienza de alguna forma a sonar un poco más este poemario suyo. Inclusive Abraham Valdelomar, ¿no?, le dice, ¿no?, que él iba a hacer un prólogo para lo que es esta obra. Sin embargo, dada a la presurosa muerte que tuvo, la prematura muerte, perdón, que tuvo Abraham Valdelomar, no pudo hacer esto.
En Lima se entera que su madre ha muerto, pero sin embargo Vallejo no puede asistir al funeral de su madre porque hacer un viaje de Lima a Santiago de Chuco en esa época era muy difícil. Es así que casi un año después de la muerte de su madre es que viaja a Trujillo para poder visitarla, pero sin embargo, o sea, por un problema que hubo allí, fue encarcelado injustamente 105 días, acusado de como incentivador de revueltas y desórdenes públicos. Habían roto una tienda, entonces lo acusaron a Vallejo de este hecho. Es así que en esa etapa encarcelado, pues él escribe su poema vanguardista Trilce. En 1922, bueno, luego como Vallejo, como no había pruebas de que o sea, él estuvo simplemente en el lugar equivocado, o sea, cuando sucedió este robo en esta tienda, él estuvo en el lugar equivocado. Ya, bueno, mira, hubo un asalto, un homicidio cruzado y todo eso, y lastimosamente, pues, estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y como no había pruebas que pudieran acusarlo, es que sale libre después de 105 días. Al regresar a Lima, publica en 1922 su poemario Trilce. Vallejo escribió otro título titulado, escribió otro libro, ¿no? Ojo, antes de publicarlo Trilce, en un inicio iba a ponerle otro nombre, pero luego lo fue cambiando. Ahora Trilce se dice que probablemente es un neologismo, o sea, una palabra nueva inventada por Vallejo. Algunos aseguran que se trata de la unión de las palabras triste y dulce. Bueno, Vallejo vivió como profesor hasta su destitución en 1923. Entonces, cuando ya él pues pierde el trabajo en Lima, ojo, y para esta época ya había muerto Abraham Valdelomar, su gran amigo, ya había muerto José María Eguren, ya había muerto Manuel González Prada, Ricardo Palma, él también se siente un poco vacío. Y cuando escucha también que el caso en Trujillo iba a ser reabierto, él decide agarrar las pocas cosas que tenía y enrumbar a París. Para ello, el sobrino de su gran amigo, del jefe del Grupo Norte, el Antenor Orrego, su sobrino, Galvez Orrego, recibe una herencia y con esta herencia compra un pasaje en primera clase para irse a París. Pero luego, cuando Vallejo, pues, para ayudar a Vallejo a viajar con él, cambia ese boleto de primera clase por dos de tercera clase, y es así que Vallejo se va con él a París. Cuando llega a París, pues, Vallejo, pues ahí, claro, llega todo ilusionado, emocionado, pero sin embargo, no lo pasa muy bien económicamente hablando. Tiene muchas dificultades, incluso había días en que no comía, ¿no? Entonces, sus primeros años allá en la Ciudad Luz no fueron tan felices. Llegó a padecer gran miseria, que a veces incluso tenía que dormir en los parques. Finalmente, cuando ya comenzó a recibir algún dinero gracias a las publicaciones que hacía, bueno, a las publicaciones periodísticas, él trabajaba para varias revistas, tanto de Perú como son Amaute, Grupo Norte, también trató de buscar algunos otros periódicos y revistas sudamericanos. Entonces, esa era la forma de mantenerse de César Vallejo, hasta que luego por allí se alojó cerca del Hotel Richelieu en París, y aquí fue donde a través de ese hotel pudo observar a través de la ventana de su habitación a la joven llamada Georgette Philippard, la cual se convertiría años más tarde en su esposa. Junto con ella, en compañía de Georgette, viajó por diferentes países europeos, entre ellos Rusia y España. Al estallar la Guerra Civil Española, Vallejo colabora con artículos y poemas que apoyaban a la causa republicana. Vamos a ver que posteriormente Vallejo hizo viajes a Rusia, 2, 3 viajes. Él se sintió atraído, ¿no?, por lo que era el comunismo ruso en ese entonces. Incluso él, como Vallejo, también era colaborador de la revista Mariátegui. Ojo, en esa época pues Mariátegui también fundó el Partido Socialista en el Perú. Él también de alguna forma apoyaba a su entrañable amigo Mariátegui. Pero sin embargo, no, Vallejo también tenía planes de regresar al Perú, pero lastimosamente murió el 15 de abril
del año de 1938 con ningún diagnóstico sobre su extraña enfermedad. Se dice que sufría de fiebres altas. Bueno, y lastimosamente falleció el 15 de abril, y curiosamente falleció un Viernes Santo, casi como que él predijo su muerte en un poema titulado Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Vallejo es considerado universalmente uno de los más grandes poetas de la literatura contemporánea. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a su originalidad poética, a su temática profundamente humana y doliente, ¿no? El poeta va a mostrar su mundo interior y se va a sentir conmovido e identificado con el sufrimiento de los hombres. Ahorita vamos a leer unos poemas donde te vas a dar cuenta de esto. Ahora, estas son las obras más importantes de Vallejo. Tenemos 4 poemarios que destacan en él. El primer poemario, que tenía todavía una influencia modernista, son Los Heraldos Negros, publicada en 1918 allá en Trujillo. Entonces, en 1922 publica Trilce, que este libro sí es netamente vanguardista. Recuerda que el vanguardismo en el Perú se inicia con la publicación de Trilce. Después, al fallecer Vallejo, su esposa Georgette Philippard hace una edición póstuma de Poemas Humanos y de España, Aparta de mí este cáliz. En lo que es la narrativa, publica escalas melografiadas, el famoso cuento Paco Yunque, la novela Fabla Salvaje, El Tungsteno. Podemos ver que se dan 3 etapas en su poesía. ¿Cuáles son esas 3 etapas en su poesía? Vamos a ver que tiene una primera etapa modernista, que se da con el poemario Los Heraldos Negros, de tendencia netamente modernista. Se nota la influencia de Rubén Darío, José Santos Chocano y también algo de Valdelomar. Recuerda que te había mencionado de que él admiraba a Rubén Darío en el Grupo Norte, en ese grupo de intelectuales, donde se había juntado también Aya de la Torre, Antenor Orrego y otros más. Ellos también rendían pues este homenaje a Rubén Darío, ¿sí? Bien, vamos a tener una etapa vanguardista en Vallejo, netamente vanguardista, que se da con Trilce. Aquí Vallejo va a quebrar la poesía anterior y va a romper con toda la sintaxis, la ortografía, inventa palabras nuevas, crea imágenes y metáforas insólitas, alterna el uso de cultismos con el lenguaje llano y coloquial. En un inicio, como que nadie entendió su obra, o sea, cuando fue publicada Trilce, como que todos se quedaron pasmados, o sea, como que no le dieron pues el sentido, ¿no? Uno de los pocos que reconoció su obra, porque recuerda que ya Valdelomar ya no estaba presente, ya había fallecido, fue José Carlos Mariátegui, ¿no? Y él sí vio en esta obra pues la revolución de lo que iba a ser la poesía. Posteriormente vemos en Vallejo una etapa de poesía social y revolucionaria. En esta etapa Vallejo se encuentra ya en Europa, se compromete con lo que es el comunismo, con el ser humano, y ese tiempo, o sea, de poesía social y revolucionaria, abarca sus poemarios póstumos, España aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos. Veamos el primer poema modernista de Vallejo, de corte modernista, Los Heraldos Negros. Dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se imposara en el alma, yo no sé. Fíjate, ¿no? Vamos a ver la influencia de Dios, pues, en la poesía de Vallejo. O sea, no directamente viendo que Vallejo le va a rendir una adoración, sino como que se pone a cuestionarlo en algunos momentos. A ver, sigamos leyendo. Dice: son pocos pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé. Este es el poema de Vallejo, ¿no? Entonces, quiero que observes, bueno, debo de mencionarte también que los Heraldos Negros, él publica también un libro, un poema que titula A mi hermano Miguel,
justamente cuando su hermano, anterior a él, el que lo antecedía, había fallecido. Y es muy triste también ese poema, sería bueno que lo leas. Tenemos otro de sus poemas, Los Hados Eternos, que este sí pertenece a lo que es Trilce, y observamos que en el primer título, en Trilce, el primer nombre que se le había asignado eran Cráneos de Bronce, luego lo cambia por Trilce. En realidad, Trilce es un neologismo numérico, ¿no? Inventado por el propio Vallejo en alusión a su poemario. Aquí justamente destaca Los Dados Eternos, y vamos a ver qué dice en este poemario de Los Dados Eternos. Perdón, todavía los Hados Eternos se encuentra dentro de los heraldos negros, ¿ya? Los Hados Eternos todavía se encuentra de los heraldos negros, y aquí vamos a observar, ¿no? Cómo es que Vallejo, o sea, tiene una conversación así amical con Dios, o sea, es como que, mira, ¿qué dice? Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, o sea, como que lo tutea un poco, y eso es lo que se ve aquí en esta obra, ¿no? De los Hados Eternos. Dice, este poema, Vallejo le da el siguiente prólogo, le dice, lo dedica a Manuel González Prada, dice, para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Entonces, fíjate, ¿no? Este poema es el más elogiado por González Prada. ¿Y qué dice? Mira, acá dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado té tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Entonces, observa, ¿no? En este poema, cómo es que Vallejo como que tutea a nuestro creador, ¿no? Y le dice, no, me pesa haber tomado té tu pan, mira, le dice este pobre barro, porque nosotros somos hechos de barro, ¿no? No es cosa fermentada en tu costado. Y todavía encima le dice, tú no tienes Marías que se van, haciendo alusión a que él no sufre la pérdida de una madre como nosotros lo hacemos, ¿no? Y luego, ¿qué le dice? Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Aquí como que Vallejo le reclama a Dios, ¿no? Que no está haciendo un buen trabajo. Le dice, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre si te sufre, o sea, ahí Vallejo como que le dice a Dios, nosotros sufrimos, pero tú no sabes lo que nosotros sufrimos, o sea, como que le está increpando. Es un poema que bastante, pues, llamativo, ¿no? Mira, hoy que en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres del oro. Entonces, ¿cómo es que lo invita, no? A Dios, vamos a jugar, le dice, o sea, como si fuésemos, o sea, Vallejo como lo invita a Dios a jugar como si se tratase de su igual. Le dice, Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar en la aventura, que no puede parar sino en el hueco de inmensa sepultura. Entonces, fíjate, ¿no? Como en este poema, Vallejo eh, le invita a Dios a jugar, como que de alguna forma le reclama directamente. Imagínate cómo sería ver a Dios y a Vallejo en una conversación, ¿no? Bueno, esto es lo que llama la atención de este poema. Y hay otros muchos más, bien bonitos. Aquí te muestro otro, que dice piedra negra sobre piedra blanca. En ese poema, Piedra negra sobre piedra blanca, dice lo siguiente. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo el recuerdo. Me moriré en París si no me corro. Tal vez un jueves, como hoy es de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Fíjate, ¿no? Acá Vallejo con ese poema se puede decir que fue algo profético, porque él sí se murió en París, sí se murió con el aguacero, pero no fue un jueves, sino fue un Viernes Santo, así como Jesucristo. Mira, ¿y qué dice? ¿Qué quiere decir cuando dice los húmeros me he puesto a la mala? Que sus huesos están mal, ¿no es cierto? Dice, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. En ese momento el poeta se sentía muy solo, mira. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo, duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos.
Aquí tenemos ahora otro poema que también es bastante fuerte, ¿no? Que dice, ¿no? Espergesia, este también es un fragmento de este poema que dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Entonces, ojo, ¿a qué se refiere que él nació un día en que Dios estuvo enfermo? ¿Ustedes creen que alguna vez se había enfermado? O sea, Dios, ¿acaso alguna vez hemos tenido una noticia de que Dios está enfermo? Es algo, ¿no? Raro. Entonces, ¿a qué alude Vallejo? A que seguramente él fue creado de una forma no tan buena, o sea, quizás se siente pues una creación no muy perfecta, ¿no es cierto? Por eso dice: hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Todavía hay una parte que en el final del verso dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Entonces, fíjate, ¿no? Son los poemas de Vallejo los que nos causan pues esa emoción bravía, o sea, es de verdad apasionante todo lo que César Vallejo escribe. Y hay otros poemas muy bonitos que yo te invito a leer. También, por ejemplo, tenemos el poema Masa, que dice: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Este pedacito de este versito que te acabo de leer o de decir, corresponde a Massa, que de alguna forma nos detalla, ¿no? Todo lo que vio allá en Europa. Algunos dicen que una de sus mejores creaciones fue España, aparte de este Cáliz. Muy bien, Job. Mira, hay una parte que dice en España, aparte de mí este cáliz, así titula el poemario, dice: niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae España, de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a crecer? ¿Cómo vais a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, en palote el bitongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata de gran tintero? Entonces, fíjate, ¿no? Este poema dice: si cae España, si cae, digo, es un decir. Muy bonito. Yo te invito a que leas los poemas de César Vallejo. Y esto ha sido todo por hoy. Ya nos vemos en la siguiente clase.